Buenas tardes, doctor. Compañeros, vamos a continuar con lo que es la exposición de las disfasias. Entre estas tenemos a la jergafasia o jergonofasia, el cual se va a definir como un trastorno en el que el discurso va a ser fluido, es decir, va a tener una buena entonación, un buen ritmo, pero hay una alteración en las palabras y en la sintaxis, el cual va a ser notorio, haciendo que el discurso de la persona sea inentendible. Algo característico de la jergafasia es que el paciente, al escuchar su propio discurso, no va a mostrar ninguna alteración emocional. Así que podemos decir que neuroanatómicamente esta va a estar relacionado con una lesión en la porción posterior de la primera circunvolución temporal del hemisferio izquierdo. O también podría estar relacionada el área de Wernicke, la cual va a estar situada en la parte posterior del posterior izquierda del lóbulo temporal, que va a estar relacionada con la comprensión del lenguaje. En cuanto a endocrinología e inmunología, ese trastorno no está relacionado con ninguna patología. Ahora tenemos a la disgrafía, que se va a definir como un trastorno de la capacidad de escritura, que se caracteriza por la incapacidad o dificultad de componer textos escritos. Anatómicamente, vamos a ver que hay una alteración en el sistema extrapiramidal, en la vía motora de los movimientos asociados y semivoluntarios. En cuanto al sistema nervioso, disgrafía va a surgir debido a una deficiencia neuronal que impide la organización correcta de la información. Además, también puede estar asociado al Parkinson, que va a haber una sobreestimulación de los impulsos nerviosos a nivel muscular, lo cual le va a impedir escribir correctamente las palabras. En cuanto a endocrinología, este va a estar asociado comúnmente al hipertiroidismo hipertónico, en el que los músculos de la mano y la muñeca van a estar paralizados, por lo que al paciente le va a ser imposible utilizar bolígrafos adecuadamente debido a su debilidad muscular. En cuanto a inmunología, puede estar asociado a un signo secundario a demencia relacionado con el VIH, que como sabemos es una enfermedad que va a atacar al sistema inmunológico y lo va a destruir paulatinamente conforme a la evolución de la enfermedad. Ahora tenemos a la afasia global, que se define como un trastorno en el que se ve gravemente afectado tanto las funciones expresivas como las receptivas del lenguaje. Hay una mala comprensión y la dificultad para formar palabras y frases. Anatómicamente podemos decir que hay una lesión externa u oclusión de la arteria cerebral media izquierda o de la carótida interna. También vamos a ver afectaciones de las áreas frontoparietales y temporoparietales del hemisferio izquierdo. En cuanto al sistema nervioso, vamos a encontrar una lesión dual del hemisferio izquierdo, que se van a conservar las áreas motoras, pero van a afectar las áreas del lenguaje perisilvianas, tanto anterior como posterior. Esta afasia global va a estar relacionada con una hemiplegia derecha, el cual va a ser más grave en cara y brazos que en piernas. También puede estar relacionado con una hemianopsia homónima derecha, es decir, con una alteración en el campo visual en el que no se va a poder ver la mitad de este. También es muy común que se la relacione con una hemiparesia y se dice que si una afasia global no cursa con una hemiparesia, este podría estar relacionado con un daño a nivel talámico. Además, también se le puede estar asociado a demencias y cuadros depresivos en cuanto a sistema nervioso. Endocrinológicamente no se la relaciona con ninguna patología ni tampoco inmunológicamente. Ahora tenemos el trastorno semántico pragmático, que se va a definir como un trastorno específico del desarrollo del lenguaje, que se va a caracterizar por presentar una alteración tanto del contenido, es decir, semántica, y del uso, es decir, pragmática, del lenguaje. En cuanto a neuroanatómicamente, va a haber una actividad patológica en las regiones tanto frontal como temporal media de ambos hemisferios. También va a presentar una actividad patológica parecida al autismo, es decir, van a estar aquí relacionadas las zonas perisilvianas tanto anteriores como posteriores, entre las que tenemos el área de Broca, el área de Wernicke y la circunvolución angular, que va a ser la parte del cerebro relacionada con el lenguaje escrito.
En cuanto a endocrinología, no está relacionado a ninguna patología. En cuanto a inmunología, se lo va a relacionar con el espectro autista, en el que vamos a ver que hay respuestas anormales tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. En cuanto a la inmunidad innata, va a haber una activación de las células natural killer y una respuesta incrementada de la unión de los monocitos a través de los receptores tipo TOL. También va a haber un número elevado de respuestas anormales en la inmunidad adaptativa, en el que se va a ver un aumento de la producción de el factor de necrosis tumoral alfa por la disminución de los linfocitos T y una disminución de la producción de interleucina 10, además de la disminución en la producción de las citocinas del perfil Th2. Ahora vamos a continuar con lo que es la locura discordante verbal. Este trastorno fue descrito por Philip Chaslin en 1912 y se lo define como una locura que lo relaciona con el lenguaje incoherente. Aparenta conservar la entonación, el discurso, las risas y los gestos. De inicio, el discurso tiene sentido, aludiendo que no hay ningún daño a nivel de la inteligencia de la persona. Sin embargo, este no debe confundirse con una locura sistemática de años de evolución, en el que existe tanto ideas delirantes y las frases son más correctas. En cuanto a anatomía, va a haber una lesión en la porción posterior de la primera circunvolución temporal del hemisferio izquierdo y va a haber una afectación de tanto frontoparietal y temporoparietal. En cuanto a sistema nervioso, se lo ha relacionado con un cuadro de esquizofrenia. Ahora, al estar relacionado con la esquizofrenia, endocrinológicamente podría haber una alteración de la glándula tiroides, en el que va a estar aumentada su función, es decir, un hiperparatiroidismo. En cuanto a inmunología, no está relacionada a ninguna patología, pero cabe destacar que la locura discordante verbal, Philip Chaslin la trataba como un trastorno aislado, pero tiempo después, esta locura discordante verbal pasó a ser parte del cuadro en sí de la esquizofrenia. Ahora vamos a ver lo que es el mutismo selectivo, la afemia plástica y la afemia pasemática. Se puede decir que estos trastornos son sinónimos, ya que afemia significa mutismo. La afemia plástica va a ser un mutismo voluntario y la afemia pasemática va a ser un miedo o fobia a hablar, también llamado lalofobia, pero este va a ser un miedo excesivo a hablar tanto en situaciones familiares como en situaciones públicas. Ahora, en cuanto a mutismo selectivo, vamos a definir como una inhibición del habla que va a comprender en una o varias situaciones sociales, incluyendo la escuela, a pesar de tener una capacidad para hablar y comprender el lenguaje. En cuanto a anatomía, van a aparecer signos con movimientos involuntarios de las piernas y la hiperhidrosis en las manos, es decir, un exceso de secreción de las glándulas sudoríparas a nivel de las manos. En cuanto a sistema nervioso, va a estar relacionado con una ansiedad social y puede estar asociado también al espectro autista o a la esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Pero cabe destacar que el mutismo selectivo no es exclusivo de estos. Y también hay que decir que al mutismo selectivo no se lo puede relacionar con otros trastornos u otras enfermedades, como veremos más adelante en mutismo específicamente. Como ya había dicho, no se lo puede relacionar con otras patologías, por lo que no hay relación con inmunología y endocrinología. Ahora vamos a continuar con las disfrasias. Aquí tenemos a la ecolalia, que se va a definir como una perturbación del lenguaje en el que el sujeto va a repetir involuntariamente una palabra o frase que acaba de pronunciar otra persona que está cerca de él. Esto lo va a hacer a modo de eco o en tono de burla y esto se va a hacer farfullante o molesto y la va a repetir entrecortadamente. Anatómicamente va a haber una alteración en las áreas del lenguaje en el hemisferio izquierdo en la región perisilviana. Como habíamos dicho,
Aquí van a estar las áreas de Broca, las áreas de Wernicke y la circunvolución angular. En cuanto al sistema nervioso, si la ecolalia aparece después de los 30 meses de edad, podría estar relacionada con un síndrome de Tourette o algunas formas del desorden del espectro autista. En cuanto a endocrinología e inmunología, no se lo relaciona con ninguna patología. Ahora tenemos a la criptolalia o glosolalia, el cual se va a definir como un lenguaje personal de la persona afectada, ya que va a utilizar un lenguaje y una sintaxis de su propia invención, pero va a tener un sentido propio. Así podemos decir que el lenguaje podría ser traducido en el caso de que conociéramos este lenguaje especial inventado por el paciente. Y en su escritura se le va a llamar como criptografía. Sin embargo, cabe resaltar que este lenguaje no va a cumplir con las características de un lenguaje completo, por lo que se le va a llamar también como pseudolenguaje. Anatómicamente, vamos a ver que hay alteraciones en las áreas del lenguaje en el hemisferio izquierdo, en la región perisilviana. Y en cuanto al sistema nervioso, puede estar relacionado con cuadros de esquizofrenia. De igual manera, al estar relacionado con la esquizofrenia, podemos decir que hay una alteración en la tiroides, es decir, un hiperparatiroidismo. En cuanto a inmunología, no se la relaciona con ninguna patología. Ahora tenemos a la varilalia, que este se va a definir como un trastorno en la sintaxis de la articulación de fonemas. Anatómicamente, igual van a estar alteradas las áreas del lenguaje en el hemisferio izquierdo, en la región perisilviana. En cuanto al sistema nervioso, también va a estar asociado a un déficit de la memoria, exactamente de la memoria inmediata. Va a haber manifestaciones o problemas severos en el análisis fonético, la articulación, la narración, la repetición y la escritura y la lectura del lenguaje. Hay una alta incidencia en presentarse en niños con antecedentes familiares de problemas articulatorios anteriores. Y también se le puede relacionar con una dificultad de atención y déficit en el control inhibitorio de estímulos irrelevantes. En cuanto a endocrinología e inmunología, no se relaciona con ninguna otra patología. Ahora tenemos a la oligofasia, que es un trastorno que consiste en la pobreza de la cantidad de palabras y formas gramaticales utilizadas por el paciente. Sin embargo, esta oligofasia no va a estar relacionada con el nivel cultural. Anatómicamente va a estar relacionada con anomalías congénitas del sistema nervioso central o lesiones peri y postnatales que derivan en una deficiencia mental. Puede estar relacionado también a defectos cromosómicos como son el síndrome de Down y otras anomalías genéticas. En cuanto al sistema nervioso, puede estar asociado a cuadros de deficiencia mental y demencia. La oligofasia al estar relacionado con cuadros de demencia, endocrinológicamente podríamos decir que también está relacionado con con la alteración de la glándula tanto tiroides como paratiroides. En cuanto a inmunología, no se la relaciona con ninguna otra patología. Ahora tenemos a la logoclonía, que es un trastorno que va a consistir en la repetición espasmódica, convulsiva y múltiple de una sílaba al inicio, al medio o al final de una palabra. Anatómicamente, puede haber alteraciones en las áreas del lenguaje del hemisferio izquierdo o en la región perisilviana. También puede haber una afectación bilateral de los lóbulos temporales. También puede haber una distonía, que es un trastorno en el movimiento muscular, en el que los músculos se van a contraer involuntariamente y causan movimientos repetitivos o de torsión. También podrían estar relacionados a los tics nerviosos. En cuanto al sistema nervioso, lo podremos asociar a cuadros de Parkinson. También podría estar relacionado con el Alzheimer, es decir, una enfermedad neurodegenerativa. Y la afectación bilateral de los lóbulos temporales va a estar relacionado con el síndrome de Clover-Bossi, que también se lo define como el trastorno en el que el miedo deja de existir. Va a haber tanto un daño en los lóbulos temporales mediales como en la amígdala. Va a haber un deterioro en el sistema límbico en el que va a alterar el procesamiento emocional.
En cuanto a endocrinología, podemos decir que está relacionado con las alteraciones de la glándula tiroides o paratiroides. En cuanto a inmunología, no se relaciona con ninguna patología. Por último, vamos a hablar de lo que es el mutismo per se o propiamente dicho, en el que se va a definir como un trastorno caracterizado por la suspensión del habla por parte del individuo, y este puede ser por dos razones. Puede ser por un retraso en el lenguaje, que puede ser puro o simple, o por un mutismo adquirido, el cual puede ser total o selectivo, del que ya hablamos antes. Anatómicamente puede estar relacionado con las dislalias y las disglosias, en donde hay una anomalía congénita o adquirida en una o varias estructuras anatómicas bucales, lo que le impide el adecuado pronunciamiento de los fonemas. En cuanto al sistema nervioso, puede estar relacionado a la depresión, a la ansiedad, a la angustia, al miedo y la agresividad en algunos casos. Endocrinológicamente puede aparecer como un signo relacionado al hiperparatiroidismo asociado a convulsiones. En cuanto a inmunología, puede estar relacionado con un trastorno autoinmune. Este va a ser, ya que puede aparecer como un signo secundario a la encefalitis asociada a anticuerpos anti-NMDAR en una infección viral por herpes virus. Muchas gracias.